Muy inteligentes, la gente de Hacienda. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Oye, te dicen, oye, tengo agujeros y coladeras en la recaudación del IMSS, todo el mundo está a salario mínimo, ¿qué haces? Castigas. ¿Cómo? Mételes una cuota fija. Las pymes dan de alta a los trabajadores con el sueldo real. Te hablo de antes de la pandemia, ¿no? Normalmente no. La realidad es que normalmente no. Pero lo que no saben es que sale más caro. Exacto. Fíjate. 29.71 el costo. Si yo pongo con prestaciones básicas aquí en los cálculos que hacemos, que ahorita vamos a hacer la filmina y vamos a pasar los cálculos. Si yo doblo el salario, este salario, base de cotización, y me voy a hacer los cálculos respectivos con respecto a este salario, ¿cuánto crees que sube si doblo el salario? Mi cuota, ¿sí? Mi cuota patronal, si lo quieres ver así, sube muy poquito. Porque el gobierno se dio cuenta que todo el mundo los daba de alta. ¿Cómo? Con el salario mínimo. Entonces, ¿qué castigó? El salario mínimo los estaba castigando a ellos. ¿Qué castigó? El salario mínimo. Exacto. ¿Qué castigó y cómo lo castigó? Pues obviamente castigó el salario mínimo. Pues atarantados no son, ¿no? En esa parte. Entonces, castigas el salario mínimo de una manera fuerte, que eso es lo que haces, y el impacto es como cuando pagamos el IMSS tenemos una cosa que se llama cuota fija. Así es. La cuota fija se calcula en función de las sumas. Correctamente. Todos la pagamos. No va en función del salario que tienes, ¿estás de acuerdo? O sea, no va en función del salario real, de la generación real de esos importes, de tal suerte, el castigo ¿dónde está? Pues obvio, en esa parte, ¿no? Entonces, si yo tengo un sueldo mensual, habíamos dicho que es el 29, mi cuota mensual, ahora sí como patrón, porque ya no es salario mínimo, ¿sí? Con respecto al salario, es el 21%. Al doblar. Entonces, al salario mínimo yo pago el 27. Y a 2 salarios mínimos pago el 21 con respecto al salario. Entonces, si todos mis trabajadores ganan 2 salarios mínimos y yo pago 1,000,000 de pesos de nómina, tengo que pagar 215,000 pesos de cuotas, no 300. Depende de la composición con respecto al salario. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a subir el salario mínimo? Vamos a poner, ahorita se las ponemos para que vean la comparativa de costo. Y ahí te las voy a pasar para que las metamos, ¿no? Las filminas. Sí, cuando estemos hablando, ahí las metemos. Era lo que le decía yo a Carlos. Ahí las metemos, ¿no? Para toda la gente, para que sepa a salario mínimo tanto, un salario, 2 salarios, para que vean cómo incrementa. Obvio, bueno, pues a 3 salarios ya es 19%. 29, 21, 19. O sea, por 1,000,000 de pesos pagaría 190,000 pesos. Contra 13. Claro, porque muy inteligentes, la gente de Hacienda. Muy inteligentes. Oye, te dicen, oye, tengo agujeros y coladeras en la recaudación del IMSS, todo el mundo está a salario mínimo, ¿qué haces? Castigas. ¿Cómo? Mételes una cuota fija. Entonces, si tú pagas poquito, la cuota fija es de hoy, es de 500 pesos. Más o menos. Sí, 500. ¿Dónde andamos en cuotas fijas? Ahorita se los digo cuánto es.
La cuota fija es 588. Pues 600 pesos. 600. Si tú pagas 5,000, ya es el 10%. Esa parte, más gastos médicos pensionados, más guarderías, más riesgo de trabajo, más todo lo que tienes que pagar. De todas las ramas que tiene Seguridad Social. Nada más de acuerdo te va el 10%. Si yo pago 10,000, sobre 600 es el 6%. Ahí viene parte del truco. Si gano 20,000, Siguen siendo los mismos 588. es el 3%. Y entre más, es menos. Correcto. ¿Qué te hace pagar el sueldo correcto? El volumen de ingresos, el volumen del negocio. Esa es la realidad. Si ya tu negocio tiene cierto volumen de ingresos, tienes un buen control de costos variables y los hijos son chiquitos, pues obviamente eso te permite no tener problemas en pagar esas cuotas y tienes un beneficio con relación al costo unitario del producto, porque la cuota es menor con respecto al costo de nómina que impactas en el costo de servicio o producto. Entonces, esa es la realidad. Pero vamos a poner la grafiquita y ahorita la van a ver en esa parte. Ahora, ¿qué viene para el año que viene? Ya están escuchando todos, aumento al salario mínimo, ¿no? A ver, Sí, ya vimos aumento de vacaciones, que nos decías que el factor de integración se mueve. va a mover. Se va a mover completamente. Luego, el aumento en el seguro de cesantía y vejez. Que ese es tasa, Así es. ¿sí? El aumento del salario mínimo me modifica la base de cálculo, ¿sí? Que se va hacia arriba. Normalmente, y tú eres muy bueno en eso, teoría de impuestos, normalmente a la base la multiplicas por una tasa, por un porcentaje, y te da el impuesto a pagar. Correcto. Hoy me están moviendo por lo que me está haciendo con vacaciones base, Así es. y aquí me mueven tasa. Movieron los dos. Y un tercero, ¿Y cuál es el tercero? el aumento en el salario mínimo. Ok. Recordemos que cada año la Comisión Nacional de Salarios Mínimos reúne a gobierno, a patrones y a empleados con la finalidad de establecer los nuevos límites, bueno, más que nada el nuevo salario que regirá al siguiente año. Lo que se ha estado escuchando es que Coparmex está proponiendo un aumento del 15%. El 15% para ellos representa, primero, un aumento mayor a la inflación que se estima que vamos a tener en el 2022, que es el 8 o el 9%. Entonces Coparmex me dice, ok, tenemos que rebasar esa famosa línea de bienestar, que es subir un salario mínimo arriba del 8%. Entonces ellos proponen que quede en un 15%, en pesos representaría 26 pesos más. Si actualmente un trabajador está ganando mínimo 172.87, si se llega a aprobar este aumento, el nuevo salario mínimo general quedaría en cantidad de 198.80.